Piacentini, vamos al audio. Unos sectores, básicamente hemos iniciado, digamos, reuniones paritarias con el arco sindical docente, que hemos arribado a un acuerdo que ha permitido garantizar el inicio de clase, entendiendo que este año además se profundiza, por supuesto, la presencialidad nuevamente en las aulas de nuestros alumnos correntinos. Entonces, en ese esquema hemos avanzado y hemos logrado, digamos, un acuerdo en ese sentido vinculado a cuestiones salariales, entre otras que hemos abordado con el arco sindical docente. Pero esta medida, la que vamos a comunicar en este momento, es una medida que está complementariamente, es decir, se va a aplicar complementariamente. No nos olvidemos que nosotros teníamos planteado un segundo tramo de recuperación. El primero fue en el mes de marzo, el segundo estaba planteado para el mes de julio. La decisión del gobernador ha sido de generar complementariamente a esas decisiones administrativas una nueva decisión que alcance a todos los sectores y en principio también pase a reforzar esto de la recuperación del salario de los trabajadores, tanto activos como jubilados y pensionados. Ya abocándonos directamente a lo que es la recomposición de cada uno de los sectores, tenemos al sector docente, que ya a partir del mes de mayo se va a incrementar un 10% del salario básico de los trabajadores activos. Por lo tanto, este 10% de recuperación del salario básico eleva este concepto a 19.536 pesos. No nos olvidemos que el salario básico del sector docente además tiene la característica que impacta en otros conceptos que van asociados, es decir, este 10% no solamente corrige el salario básico, sino que este salario básico además es un valor de referencia para otros conceptos, como en el caso de ubicación geográfica, en el caso de antigüedad, material didáctico. Por lo tanto, genera un efecto multiplicador también de bolsillo. Además, dentro del componente del salario docente, hay un concepto que es el concepto denominado Fondo Compensador Provincial, que es un concepto que tiene la particularidad y la característica de que se abona por cargo hasta 2 cargos, es decir, se aplica el mismo criterio del Fondo Nacional de Incentivo Docente, es decir, hasta 2 cargos, es decir, aquellos docentes que tuvieran 2 cargos van a recibir este concepto de fondo compensador doble. Por lo tanto, este concepto se incrementa, digamos, para un cargo 1.000 pesos, pero aquellos que tuvieran 2 cargos, por supuesto que tienen 2.000 pesos adicional, más la recuperación que comentaba del salario básico con las características que mencionara recientemente. Por lo tanto, este concepto del Fondo Compensador Provincial va a subir para un cargo, como decía, en el orden de los 12.500 pesos. En la administración general, esto es con las particularidades del caso, es decir, sin incluir, digamos, docente, que acabo de mencionar, que tiene una especificidad, digamos, respecto de cómo vamos a recuperar el salario de los trabajadores. También seguridad tiene, digamos, características que ahora lo voy a mencionar más adelante. En el caso de la administración general, a partir de también el mes de mayo se produce un incremento del 10% en lo que sería la asignación de clase. La asignación de clase es un componente que tiene básicamente 2 partes: el salario básico de los trabajadores más la parte de función, es decir, aquellos trabajadores que eventualmente tuvieran digamos, un cargo dentro de la administración también se ven incluidos, digamos, en ese 10%, y además se incorporan 2.000 pesos de bolsillo adicionales, digamos, a esta recuperación en el concepto 134. Este concepto es un concepto que tienen los empleados de la administración general y que es de carácter remunerativo, es decir, esto también es abarcativo, por supuesto, a los jubilados y pensionados de nuestro Instituto de Previsión Social. Pasando ahora a otro sector, el sector de vialidad provincial. Insisto, también este sector, con todas sus características propias del caso, es un sector que tiene una metodología de recuperación salarial tomando como base
una categoría específica dentro del escalafón y a partir de ahí, digamos, se genera un efecto hacia el resto de las categorías. También se va a incrementar un 10% de ese valor básico y a partir de ahí el resto de las categorías tiene, digamos, la misma recuperación. En el caso de seguridad, que es otro de los sectores, digamos, que tiene determinadas particularidades también al momento de la liquidación de haberes, se va a generar una recuperación del 10% del valor punto. El valor punto es un valor referencial en el cual todo el escalafón policial, es decir, tanto de policía como penitenciarios, digamos, se ven abarcados, y este valor punto es el que genera después, se transforma, digamos, en pesos, digamos, adicionales que van a recibir en el salario de los trabajadores ya a partir de este mes. Ese 10%, digamos, tiene una metodología de cálculo que además de corregir el valor punto, se tiene que corregir el mínimo, es decir, toda la estructura se desplaza un 10% hacia arriba, y por otro lado, dentro de este sector de seguridad, digamos que es un sector, insisto, que tiene determinada especificidad al momento de la liquidación de sus haberes, hay un concepto específico vinculado a racionamiento que lo tiene toda la escala y que en este caso se va a incrementar 2.000 pesos adicionales en este concepto de carácter, digamos, es decir, 2.000 pesos de carácter remunerativo y que impacta, digamos, a todo el escalafón de seguridad y que sería 2.000 pesos neto de bolsillo. Es decir, nosotros lo que pretendemos con estas medidas, que exista cierta uniformidad en lo que tiene que ver con el impacto de bolsillo. Si bien es cierto, no podemos dar un monto exacto de cada uno de los trabajadores, no nos olvidemos que dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nosotros tenemos 7 procesos de liquidaciones. Esto hace, digamos, muy disímil, digamos, una aplicación de una medida que sea única, exactamente con impactos iguales. Es decir, lo que hicimos, y que de hecho lo venimos practicando de manera regular, es tomar como referencia lo que se denomina técnicamente un cargo testigo, es decir, el cargo de menor, digamos, el menor cargo sin antigüedad y sin salario familiar, y sobre ese valor trabajar, digamos, las recuperaciones salariales. Respecto de algunas preguntas que los medios de comunicación nos venían haciendo ya en estos días, es cuánto es el impacto de bolsillo. Es decir, nosotros no tenemos un impacto de bolsillos absolutamente para todos los trabajadores. Eso va a depender del rol que desempeñan, del sector que además prestan los servicios activos y cómo impacta, digamos, otros conceptos como el caso de la antigüedad y en el caso del sector docente, ubicación geográfica y material didáctico. En ese sentido, en este cargo testigo, como le decía, que es un valor de referencia en el cual nosotros lo tenemos en cuenta los efectos de generar, digamos, todas las actualizaciones, va a rondar, digamos, una corrección aproximadamente de bolsillo en el orden de los 4.500 a 5.000 pesos, que es una excelente recuperación si pensamos que en realidad en ese segmento, digamos, de lo que es el cargo testigo, en realidad son la menor cantidad de los trabajadores tenemos ahí, son aquellos trabajadores que recién inician en el sector. Es decir, la mayoría de los trabajadores ya cuentan con antigüedad y por supuesto que estos valores empiezan a escalar en función a esas características y obviamente, como decía recién, el lugar donde desempeñan. Es decir, nosotros no tenemos un solo y único valor, lo que sí se buscó una uniformidad de criterio para que todos los trabajadores, ya a partir del mes de mayo y por decisión del gobernador, tengan una recuperación salarial, y esto genera también un impacto en jubilados y pensionados, que también va a seguir la misma aplicación de estas decisiones administrativas plasmadas ya en decretos. Esto genera esfuerzo presupuestario. Nosotros permanentemente trabajamos en el sostenimiento del equilibrio presupuestario, que es uno de los temas que más nos preocupa. Entendemos
la situación inflacionaria que atraviesa el país y que no solo afecta al salario de los trabajadores, sino también genera una inflación de costos. No nos olvidemos que el Estado tiene digamos, gran prestador de servicios. Estos servicios también tienen costos inflacionados, pero en esta oportunidad estamos generando una inversión mensual adicional de 460 millones de pesos, lo que genera un impacto de 4.200 millones de pesos en este presupuesto 2022. Insisto, con la característica de que esto es adicional a la política salarial que se fijó para algunos sectores ya desde el mes de febrero. Es decir, esto pretende generar una recuperación tratando que el salario de los trabajadores no solamente esté garantizado en tiempo y forma, que es una cuestión que lo venimos sosteniendo bastante tiempo, sino que además trate de no perder ante los efectos inflacionarios que está atravesando el país, que si bien no es una decisión obviamente del gobierno provincial, pero no escapa, digamos, esos efectos a nuestros trabajadores, tanto a trabajadores activos del Estado como a jubilados y pensionados. Es decir, nuevamente se hace una apuesta incremental, diferencial a la política salarial, a los efectos de poder recuperar el salario real de los trabajadores de Corrientes. En líneas generales, esto es las medidas, insisto, ya se van a aplicar a partir del mes de mayo, y de considerarlo quedó a expensa de preguntas. Abrimos la posibilidad de ronda de consultas a los colegas que quieran consultar. Buen día, ministro. Marcos Contreras de Radio 2, preguntarle si esta medida que se está anunciando hoy, para que quede claro, es adelantar una medida que estaba prevista para otro momento del año, o esto es paralelo, es aparte de lo que ya estaba presupuestado como política salarial. Eso por un lado, y por otro lado preguntarle si este tipo de medidas excepcionales o por fuera de lo presupuestado pueden volver a darse teniendo en cuenta la situación financiera de la provincia y la cuestión inflacionaria. Bueno, contesto la primera parte de la pregunta. Efectivamente, esto es complementario, digamos, a la política salarial. No se trata de un adelantamiento de tramos, como de hecho lo hemos también anunciado en otras oportunidades. En este caso no estamos adelantando ningún tramo. El próximo tramo estaba definido para el mes de julio. No es ese tramo lo llevamos al mes de mayo, sino que esto es adicional. En el mes de julio va a haber otra corrección. El tema es siguiente, partimos de la base, digamos, de que esto vamos complementariamente a mejorar el impacto que tiene la inflación, digamos, en el salario de los trabajadores. Perdón, la próxima... La segunda era si estas medidas extraordinarias pueden volver a darse a lo largo del año, teniendo en cuenta... Estas medidas, básicamente, lo que nosotros hacemos es, al término de cada mes, hacemos un estado de situación, digamos, cuáles fueron los ingresos reales versus estimaciones que se hace desde el Ministerio de Hacienda en lo que tiene que ver recursos, básicamente los recursos de origen nacional. No nos olvidemos que estos recursos son mayoritarios dentro del total de los recursos que dispone el Estado provincial, y el gobernador lo viene siguiendo de una manera permanente, digamos, a esta información. Cuando se determine que existan posibilidades, podría llegar a darse. Esto va a depender obviamente de varios factores. Concretamente, el flujo del régimen de coparticipación de impuestos es uno de los principales de ellos. También nuestra recaudación propia, que también viene creciendo y viene mejorando de manera constante. Por lo tanto, es una evaluación que se toma. No nos olvidemos que estas decisiones que toma el gobernador tienen que ver con decisiones que desde el punto de vista técnico son consideradas inelásticas, es decir, una vez que se aborda estas medidas, automáticamente ese es el piso de negociación para nuevas negociaciones salariales. Es decir, no son medidas de carácter temporal o que tiene que ver solamente con un reflejo únicamente del mes de mayo. Es decir, esto ya se incorpora al salario de los trabajadores y ya queda de manera permanente y complementaria a otras medidas que ya se han anunciado oportunamente y que se van a volver seguramente a anunciar siempre y cuando exista
la previsibilidad desde el punto de vista financiero. Buenos días, ministro. Ricardo Marturell, Radio Nacional LT12 de Paso de los Libres. ¿Podría repetir nuevamente cómo va a ser el aumento para el sector docente y seguridad sobre todo? Sí, en el caso del sector docente, reitero, es un 10% de la recuperación del salario básico nuevo, no producto del proceso de blanqueo de conceptos ya que se vienen abonando de carácter no remunerativo, sino que dentro del salario básico, que ahora va a crecer a 19.536 pesos, digamos, esto es el salario básico de este sector. Es un sector que específicamente tiene asociados 3 conceptos más, por lo tanto, digamos, el impacto de bolsillo empieza a escalar y empieza a crecer a medida que estos conceptos también tengan mayor incidencia. Esto es antigüedad, ubicación geográfica y material didáctico, que está establecido dentro del estatuto docente, que esto genera, digamos, una cuestión piramidal. Y por otro lado, digamos, un concepto específico que tiene que ver con el Fondo Compensador Provincial, que se va a agregar 1.000 pesos de bolsillo por cargo, pero este concepto tiene la particularidad de que se abona el criterio FONIT. Para el sector, digamos, tiene una lectura directa que implica hasta 2 cargos, es decir, aquellos trabajadores que tuvieran 2 cargos, este concepto se multiplica, digamos, ¿no? Y en el caso de seguridad, tiene, digamos, una particularidad que el salario está referido a un valor punto, ¿sí? Este valor punto es para toda la pirámide, tanto del servicio penitenciario como de policía, y se va a corregir un 10% de este valor punto, que es este valor de referencia que les mencionaba. Además, esto implica necesariamente que se tenga que correr 10% del mínimo, y por otro lado, digamos, un concepto que tiene todo el escalafón, que se agregaría 2.000 pesos netos de bolsillo para un concepto denominado racionamiento. Es decir, con esto, como mencionaba precedentemente, intentamos homogeneizar situaciones que, si bien de origen son diferentes, porque tenemos, insisto, varios procesos de liquidación, intentamos homogeneizar para que nadie perciba menos de un determinado valor, y a partir de ahí, que ese valor que ronda alrededor de los 4.500 a 5.000 pesos, de ahí sea escalable con la particularidad de cada uno de los casos. Por eso, lo que decía al principio, no tenemos un monto único, porque no es un monto fijo lo que vamos a otorgar. Vamos a otorgar porcentajes de recuperación salarial, y por supuesto tiene que ver con el sueldo de cada uno de los trabajadores, tanto activo como de jubilados y pensionados, insisto, a partir del mes de mayo. ¿Alguna otra consulta? Si no, damos por finalizada la conferencia de prensa. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias por la participación. Bueno, las declaraciones del ministro Marcelo Rivas Piacentini, ya comunicó a través de Twitter también el gobernador Valdés los alcances de la medida. Tras la pausa, Diego va a hacer un breve resumen, más o menos de lo que se anunció. Hay que dejar en claro que esto es complementario de los anuncios que se hicieron a comienzo de año con la política salarial para 2022. Y que el próximo aumento está previsto para el mes de julio. Y este aumento anunciado hoy se incorpora al salario. Exacto. Digo, no es una cuestión. No es que se descuenta de los anuncios hechos. Incorpora esta política salarial. Buen momento, Martín, para comprarse una herramienta ahora que tenés un aumento.